Una vez más, el Museo del Holocausto abre sus puertas para poder compartir con ustedes, los docentes, una actividad que consideramos esencial, tanto para cumplir con nuestra misión como esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Decía que para nosotros es muy importante como museo y como comunidad judía este tipo de capacitaciones, porque la educación de la Shoah, el Holocausto, la enseñanza, el aprendizaje, va muchísimo más allá del solo hecho de la curiosidad o del relato histórico. Animarse a comprender, a escudriñar, a investigar la Shoah implica una apuesta hacia la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las lecciones que nos deja la Shoah, fundamentalmente lo que nos pide que hagamos la Shoah del Holocausto, es entender y animarnos a construir barreras contra el antisemitismo, contra la discriminación, contra la xenofobia, saber decir que no al autoritarismo, saber defender hasta con la vida los principios de libertad y de dignidad. Y también es un orgullo para nosotros y es un desafío que esta jornada se dé cuando se está dando a nivel mundial esta coyuntura que tiene que ver a raíz del conflicto de Israel y Hamás en el Medio Oriente y toda la escalada que implica el movimiento de la yihad islámica y las atrocidades que estamos viendo. No estoy hablando de hacer un análisis de esa situación, sino que estoy hablando de el rebrote antisemita que estamos siendo testigos todos en nuestro país y en el mundo. Entonces digo que esta predisposición a estudiar, esta predisposición a investigar, a averiguar y a comprometernos es muy importante justamente para poder decirles que no a aquellos que malinterpretan la historia, a aquellos que mal usan la historia y a aquellos que confunden las cosas tal como son. Simplemente reafirmar todo aquello que representa la presencia de ustedes acá hoy en esta jornada. Representa un compromiso, el compromiso de llevar a vuestros alumnos un mensaje claro de lo que fue la Shoah y sus causas, porque si no les explicamos a los jóvenes las causas de la Shoah y cómo se desarrolló, se van a llevar simplemente números, que murieron 6 millones de judíos, que murieron 1,5 millones de chicos, y esto no es lo que nos importa. De una batalla, lo que menos importa con el respeto de los muertos son los números. Lo que sí importa es por qué se llegó a eso y qué hizo el mundo en eso. Y esto es lo más fácil, lo último que dije. El mundo no hizo nada. Comparto 2 o 3 reflexiones. La primera, que la educación no es una práctica neutra. La educación es una práctica política, permítanme decirlo así, en el más amplio sentido de la palabra. Y que la tarea de encarar la memoria, la verdad, la justicia, no es un añadido a la tarea docente, ¿no? A veces discutimos con algunos queridos colegas porque también creemos que tenemos que discutir y tenemos que converger en la construcción de una verdad, cuando nos dicen, bueno, tenemos una gran tarea de transmitir conocimientos. Por supuesto, tenemos que transmitir conocimientos, lengua, matemática, geografía, física, y en eso tenemos que mejorar, pero no es un añadido a la tarea educativa reflexionar sobre la educación sexual, reflexionar sobre las adicciones y mucho menos reflexionar y trabajar en torno a la memoria, a la verdad, a la justicia, de hechos tan impactantes, tan demoledores para la condición humana como es la Shoah, como un genocidio decisivo y primario, y otro genocidio. En todo caso, los genocidios y la Shoah en algún sentido nos debieran invitar a pensar en la levedad de haber educado
sin pensar en los valores, sin una dimensión axiológica de la educación. Es bien conocida aquella expresión de Adorno, del filósofo Adorno, muchos compañeros docentes me asienten, la conocemos. Si hay una tarea para la educación es evitar que se vuelva a producir algo. Y no hemos sido fieles a esa consigna, ni mucho menos porque el horror después del fin de la guerra ha persistido. Entonces, transmitir valores, la educación y la escuela debe ser un escenario de voces plurales. Debemos alentar las voces plurales, debemos alentar las verdades relativas, pero no puede haber silencio pedagógico ante la discriminación, ante la falta de respeto, ante algunos problemas que el desarrollo de la enseñanza de estos aspectos tiene. Algunos, porque después seguramente desarrollarán otros. Primero, la ajenidad. ¿Y por qué yo tengo que estudiar? ¿Por qué me tiene que interesar algo que ocurrió tan hace tiempo, que es ajeno a mi cultura? Esa es una pregunta que surge en nuestras prácticas, en nuestras acciones de capacitación, en general en los talleres aparece una pregunta de algunos alumnos. Recién estaba reflexionando con Claudio que no es solo un tema, ojalá fuera un tema de un nivel, el nivel primario o el secundario, no, también en la universidad tenemos que llevar adelante estas reflexiones porque cuesta que se entienda. Un segundo aspecto, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Julio daba una clave, no es el estudio fáctico de los sucesos y la cantidad de centros de exterminio y la cantidad de muertos, que por supuesto es necesario saberlo, sino la modificación de conductas. Ninguno de nosotros venimos acá a que aprendan el Holocausto y después salgan de esa clase y no puedan respetar al que tienen al lado. Esto es absolutamente imprescindible en nuestra tarea de educar. Estamos, por supuesto, hablando de la Shoah, hablando del Holocausto, hablando de los genocidios, pero estamos hablando de la condición humana, un respeto elemental al niño, al joven que tenemos al lado como prójimo. Y por supuesto que lo decimos siempre, la Shoah es incomparable, pero hay que ponerla en relación con otros holocaustos. Estamos por cumplir el centenario de la gran calamidad, del gran crimen, del genocidio armenio, 1 millón de armenios en Turquía en 1915. Y esta es una tarea que nuestro gobierno nacional la lleva adelante y tiene algunas tensiones con el gobierno turco que todavía no ha dado al respecto una prueba decisiva de la responsabilidad que tiene. Y si ustedes me permiten un nombre raro, ¿no? El Itsembanwoko, el genocidio en Ruanda, 800.000 tutsis, que eran minoría en ese país, tutsis y hutus moderados fueron muertos a machetazos. ¿Cuánto? ¿Hace 200 años? No, hace 20. Hace 20 años, ¿no? 40 años después del genocidio y 80 años después del genocidio armenio. Quiere decir, digo, por meses enteros las radios de Ruanda propalaban la idea de que los tutsis eran cucarachas. Estoy hablando de 1980 y pico. Entonces, a ver, no porque sean negros, su condición de horror vale menos, ¿no? El triunfo de la escuela es que los niños y los jóvenes sientan como propio todos estos dolores, que los asuman como un dolor que los llevan en la vida. Y también nosotros últimamente decimos, transmitir la condición de herederos, somos todos herederos. Aquel que vea ajeno a aquello que ocurrió en 1915 o la Shoah que ocurrió en el 45, tiene que sentirse heredero, mucho más en la Argentina. ¿Sobre qué muertos estamos vivos? Estamos vivos sobre otros muertos y hay que hacerse cargo de esos muertos sobre los cuales nosotros tenemos una sobrevida. Y esto también se puede transmitir en la escuela.
Y si aquella frase de Himmler, horrorosa, nos impacta, aquella que decía no matamos personas, matamos judíos, también debemos sentir el mismo horror, porque Ramón Camps decía no matamos personas, matamos subversivos. Entonces allí hay una relación absolutamente directa, uno a uno, entre una cosa y la otra. Entonces, lo decía con algún amigo del museo, cuesta, y claro, esto es para siempre, esto es transmisión, porque dicen algunos autores, sin memoria no hay justicia, esto está claro, pero sin memoria, dice algún filósofo, no hay injusticia, porque cuando se mueren los protagonistas y algunos herederos y se corta la transmisión intergeneracional, nadie se acuerda del delito, entonces tampoco hay injusticia, se desvaneció la injusticia. Termino con una escena que me ha conmovido mucho, que habla de la potencia de la escuela argentina en torno a esto, la recuperación de la memoria. El 5 de agosto apareció el nieto 114, que tiene el mismo valor que los 115 que han aparecido, pero que ustedes saben que tiene un impacto adicional por ser nieto de quien es. El 6 de agosto, un diario muy importante, en la tapa traía como gran noticia que habían allanado las oficinas de la AFA. La verdad que la noticia del 6 de agosto era otra. Pero en alguna escuela cualquiera de la Argentina, y digo cualquiera no peyorativamente, sino que puede haber ocurrido en cualquier escuela argentina, una maestra de primer grado, invita a sus niños a escribir esto que lo voy a dejar, pues siempre dejo alguna de estas fotos. Dice: miércoles 6 de agosto, el nieto 114 recuperó su identidad. Y esto a mí me parece que es extraordinario y es una muestra de la potencia de los educadores argentinos en transmitir valores de honestidad, de justicia, de memoria, de verdad. Se los dejo a ustedes que son educadores en nombre de todos los educadores argentinos. Muchas gracias.